Estamos recibiendo aquí en Modo País a la presidenta del directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, la señora Casilda Echeverría. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por recibirme. Pero muy bien. Queremos información a propósito de esta rebaja en las tasas de interés, pero antes me interesaría contextualizar este año 2022, teniendo en cuenta la situación sanitaria, teniendo en cuenta el 2020, el año 2021, que sería una bisagra. ¿Cuál es la situación actual hoy, ya que tenemos la oportunidad de conversar con usted del Banco Hipotecario, insisto, teniendo en cuenta la situación sanitaria? Bueno, mira, el Banco Hipotecario tomó algunas medidas durante la vigencia de la pandemia y sobre todo en los años 2021, que fueron los más preocupantes, digamos, donde la gente muchas veces quedó o en seguros parciales de trabajo o sin trabajo. Y en ese sentido se corrió en un momento dos cuotas, el 50% hacia el final del periodo de pago sin intereses. Después bajamos al 25%, también de la cuota hacia el final del proceso de pago, y luego finalmente se corrió en una tercera medida 6 meses, no hacia el final, sino se corrió todo el crédito 6 meses. Todo eso hizo que los deudores del Banco Hipotecario pudieran hacer frente en esos momentos tan difíciles y no quedar como deudores de la cuota. Ya hoy podemos analizar los resultados de esas medidas. Esas medidas fueron apropiadas. Nosotros seguimos con un endeudamiento muy bajo y apenas en alguna décima ha subido el endeudamiento, pero esas personas que han tenido ya dificultades individuales, personales, son atendidas personalmente de acuerdo a los temas que le aquejan. Cuando usted dice que esas medidas fueron efectivas para sostener a estos ahorristas la mayor cantidad de tiempo posible, en números, ¿cuántas personas de repente han podido continuar y cuántos se han descolgado? ¿Tenemos alguna cifra? No, mira, descolgado ninguno. Ajá. Simplemente nosotros estábamos más o menos con un endeudamiento del 1,6% y ahora no llega a 2%. Quiere decir que en una cartera como la nuestra es muy poca gente la que ha tenido problemas adicionales, digamos, a los que fueron generales para todo el país. Uh-huh. Pero descolgado ninguno. O sea, la gente... Cuando tú sos un organismo de crédito, siempre a lo largo de toda la historia vas a tener gente que no pueda pagar y claro, que lamentablemente tenga que dejar su crédito. Pero eso no ha variado sustancialmente de lo que es la historia de los últimos años a partir de 2008. Con respecto a las tasas de interés, esta rebaja que propone el Banco Hipotecario, ¿es una realidad? ¿Hacia quiénes están dirigidos? ¿En qué consiste? Bueno, mira, la rebaja, lo primero que hay que saber, acá hay dos aspectos importantes. Una cosa es la tasa general que uno fija como parámetro, digamos, para determinados créditos, y luego tenés lo que son los aspectos personales de cada uno, con los cuales se termina de determinar la tasa individual para cada crédito. Uh-huh. En este momento todos los bancos hemos podido bajar la tasa porque la situación nacional e internacional es de bajas de tasas de interés. Hay que tomar en cuenta que nosotros como organismo de crédito también nos financiamos externamente. Entonces nosotros tenemos que tener una relación razonable entre lo que es la tasa activa, es decir, aquella que le cobramos a todos aquellos que le damos el crédito, y la tasa pasiva, que es aquella que nos cobran a nosotros, los organismos que nos financian. ¿Por qué? Naturalmente, porque tenemos que mantener el patrimonio del banco. Nosotros no podemos bajar la tasa de interés activa, o sea, aquella que le cobramos a quienes toman crédito, porque si no, vamos disminuyendo el patrimonio del banco, y más allá de que incumpliríamos con normas del Banco Central,
no tendríamos liquidez suficiente para otorgar nuevos créditos. Esto es una situación coyuntural, todos la leemos en todos los diarios, es en el mundo que han bajado las tasas de interés para proveer de liquidez a los mercados que habían sido muy golpeados por la pandemia, pero bueno, esto no sabemos cuánto va a durar. Esta medida aplican esta tasa del 3,75. La tasa del 3,75 es la más baja en este momento que puede dar el Banco Hipotecario en Uruguay. ¿Cuál era el monto anterior o el porcentaje anterior a 3,75? 5%. El que se equivale al 3,75 era el 5%. Este 3,75 es para créditos máximos de 10 años y con un financiamiento del 50% del valor del inmueble que tú vayas a comprar. Es decir, que exige que tú tengas cierta posibilidad de pagar el restante 50%, o sea por otro crédito, o sea porque te prestan la plata a tus familiares o porque tenés ahorro. Esa es la tasa que se aplica en ese crédito. Luego, a medida que tú vas pidiendo mayor monto de financiamiento respecto de la garantía hipotecaria, que es el inmueble que tú compras, esa tasa va variando en más. Y también varía en más según el plazo que tú pidas. ¿Por qué? Porque los riesgos se aumentan. O sea, la tasa de interés tiene dos componentes. Uno, muy importante, que es el financiero, que es el que dije al principio, y el otro que es el de riesgo. Y el de riesgo tú lo evaluás por la persona y también por aspectos objetivos como los que acabo de decir, la relación garantía-préstamo y plazo. Después, si hablamos de los requisitos que tomamos en cuenta a las personas para tomar los créditos, bueno, en el caso de la tasa del 3,75 es independiente si sos ahorrista o no. Creo que ahí quería ir yo también, justamente quería preguntar sobre si era únicamente para ahorristas o podía generar el interés de gente que obviamente se quiera ver beneficiada. Ahí está. Ningún crédito del banco hipotecario precisa ser ahorrista, como antes sí se requería. En particular, el del 3,75 no tiene variación en la tasa, seas o no ahorrista. Luego, es uno de los aspectos que se toma en cuenta, no de manera trascendente, pero sí tiene un cierto impacto en la tasa, si sos o no ahorrista. Después, ¿qué otros requisitos? Fundamentalmente, los ingresos que sean comprobables, que no es solo tener ingresos fijos como un sueldo, porque tú también podés comprobar tus ingresos cuando sos freelance, cuando sos profesional independiente o cuando sos empresario. Lo presentás de otra manera, según tu facturación, según tus declaraciones juradas ante la DGI, como quieras. O sea que hay una adaptación a las nuevas formas de trabajo, y digo nuevas entre comillas. Exacto, sí, por supuesto. Y tampoco tú también puedes ser extranjero y tomar crédito en el banco hipotecario, porque hay como una especie de mito de que solo es para los nacionales. No, nosotros como banco hipotecario, y de acuerdo a lo que establece nuestra carta orgánica, podemos darle solo a personas físicas y para casa habitación. Eso sí es así. Pero también es cierto que si hay un extranjero que vive en Uruguay y que tenga, por ejemplo, ingresos comprobables de una jubilación o de una pensión o de un organismo internacional, puede tomar un crédito en el banco hipotecario. O si no, un residente, que en ese caso tenga ingresos aquí en el país. También es importante decir que tú podés, por ejemplo, comprar la casa entre dos personas. Una pareja compra una casa, pero no le alcanzan los ingresos como para tener un crédito o para tener un crédito adecuado a lo que tú puedes pagar de cuota. En ese caso, un tercero podría eventualmente ser garantía, aun cuando no sea adquirente del inmueble. Eso es para completar los ingresos. Pero también tú tenés
otro producto del banco hipotecario que se llama el crédito soñado, que es que tú podés, por ejemplo, agregar otra garantía hipotecaria y que te presten hasta el 100% de lo que te cuesta la casa que tú querés comprar, casa o apartamento que tú querés comprar. Esto es muy importante. No es normal recibir el 100% del préstamo, del valor del inmueble. Ahí va. Pero lo importante acá son dos cosas. La primera es, normalmente tú tenés que tener un ahorro, por ejemplo, del 20 o del 30% del valor del inmueble para completar con el crédito el pago a quien te vende. En este caso, otro aspecto muy importante es que quien te otorga la garantía hipotecaria, el tercero que te otorga la garantía hipotecaria, que casi siempre son tus mayores en la familia, porque nadie, si no, te vas a hipotecar su casa porque sí, es importante que se puedan liberar de esa garantía en poco tiempo. Y esto es así. Una vez que tú hayas pago ese monto de garantía que tú no cubrías en el inicio, es decir, ese 20 o 30%, se libera la otra garantía de los terceros. Y eso es muy importante porque para gente mayor, tú no podés hipotecar tu casa por 25 años para ayudar a tu hijo, porque vaya que pase algo en el medio y ya no tenés la posibilidad de recomponerte. Pero sin embargo, si tú sabés que por un monto pequeño del 20 o 30% del valor del inmueble que compra tu hijo, tu sobrino o tu nieto, tú ya quedás liberado de la garantía hipotecaria, bueno, es un aspecto relevante para que el préstamo soñado pueda llevarse a cabo. Obviamente la información también se puede acceder en la página web del banco. Sí, por supuesto. Hay otro aspecto que es muy importante, que es cuáles son los costos adicionales al crédito, ¿no? Porque uno siempre tiene miedo y dice, bueno, mira, yo necesito tanto, a mí me cobran una tasa de tanto por tal periodo, pero ¿cuáles son los costos iniciales que yo tengo que pagar o los costos a lo largo de todo el proceso de pago que tengo que pagar? En el banco hipotecario tú no tenés obligación de tener una cuenta corriente, que sabés que te cuesta, no tenés obligación de tener una tarjeta, que también te cuesta, así que esos costos en el banco hipotecario no los tenés. Con respecto al seguro de vida, que sí es obligatorio, el banco hipotecario hizo un acuerdo con el Banco de Seguros del Estado sumamente favorable y de un costo muy bajo. Eso es muy importante porque muchas veces uno no tiene la plata al inicio para pagar, por ejemplo, un seguro que en la media te va a salir, después de este convenio que hicimos con el Banco de Seguros del Estado, un monto alrededor de los $3.500. El banco hipotecario te lo financia también, te lo incorpora a lo que es tu crédito y entonces tú puedes pagar ese seguro en varios años. Eso agrega además la posibilidad de que tú asegures a los dos titulares del crédito, porque ¿qué pasa? A veces hay uno solo, el de mayor ingreso, que tiene ese seguro de vida y resulta que, por desgracia, falta la otra persona. Y si bien no es el titular que tiene mayores ingresos, era un ingreso adicional importante para poder pagar la cuota. Claro. Y allí no cubriría el seguro de vida de esa persona. No, claro, por supuesto. Clarísimo. Presidenta del Banco Hipotecario, le agradecemos muchísimo este contacto. Déjame decir, sí, te lo dejo. ¿Cómo no? Déjame decir una cosa cortita. Es relevante para todos aquellos que quieran pedir préstamos y más aún para los más jóvenes, que tú podés adelantar cuotas e incluso cancelar el préstamo por adelantado sin que te cobremos ningún costo de comisión. Eso es muy importante porque uno a veces saca un crédito más largo por la sencilla razón de que es joven y no sabe cuánto van a mejorar sus ingresos. Llega el momento que le mejoran sus ingresos, cancela el crédito y quizás se hubiera comprado un monoambiente porque era lo que podía a esa edad de los 20 y pico de años, cancela el crédito sin costo, es decir, no se te sigue ajustando el crédito, no tenés que pagar intereses
además no se te cobra un adicional por la cancelación anticipada y tú luego podés sacar un siguiente crédito para comprarte quizás un inmueble mejor, más grande, con más comodidad. Bienvenidas todas estas modificaciones, entonces, sin duda, van a hacer la vida un poco más sencilla, ¿no? Y el acceso, obviamente, al hogar. ¿Sí? Y sepan que las garantías por alquileres se pueden ahora contratar a través de la web. Era Bien. otro escollo, a veces, la demora en que se podía obtener la garantía de alquiler y a veces se perdían los alquileres por esa demora. Hoy, en 72 horas, te metes en la página web, rellenás un formulario y podés obtener tu garantía de alquiler y no perder un alquiler que puede ser beneficioso. Perfecto. Quedan temas por hablar. Sin duda que sí. Otro día los hablaremos. Me interesa el de Así los que, mitos del Banco Hipotecario. Podemos dejarla para la próxima. Ahí está. Casilda Muchísimas Echeverría, gracias por recibirme. presidenta del Banco Hipotecario. Un saludo grande y gracias por estar en Modo País.